Hola chicos, en esta nueva clase de historia vamos a desarrollar el tema de la crisis de 1929. Continuamos estudiando los grandes acontecimientos mundiales que modificaron las sociedades contemporáneas desde el punto de vista económico, político, social y de las mentalidades. Todos estos acontecimientos que venimos estudiando influyen en todos estos niveles de las sociedades, especialmente en las sociedades occidentales. El objetivo de esta clase es comprender que el modelo capitalista que se, que se desarrolla desde los siglos anteriores y que muchos pensadores decían que este modelo permitiría un crecimiento constante e indefinido, llega a tener una crisis de tal envergadura que hace, digamos, dudar de este modelo, a tal punto que también se duda de los modelos políticos que avalaban al capitalismo, que tiene que ver con la democracia, con el liberalismo. Se decía entonces que el objetivo de esta clase es visualizar cómo también el nivel económico influye en lo político, en las mentalidades, en el comportamiento de las sociedades. Pero también vamos a ver a lo largo de esta clase que lo que sucede en un país tiene repercusión en casi todos los países del mundo, en todos los países que estaban conectados al mismo sistema económico mundial. Nos van a demostrar entonces que todos estamos de alguna manera conectados con un único modelo económico, y lo que sucede en un lado va a tener repercusión en otro. Podemos decir que el mundo cada vez se va achicando. Comencemos estudiando el contexto de la crisis del 29. Luego de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? El centro económico pasa desde Europa a los Estados Unidos. En realidad Estados Unidos había sido el que ganó realmente la guerra, a pesar que participó en la última parte, porque en los primeros 3 años de la guerra, como vimos anteriormente, Estados Unidos no intervino, se dedicó a acumular una gran cantidad de riquezas por los préstamos que le otorgaba a los países europeos, la venta de armas, la venta de alimentos. Eso les dejó mucho dividendo a los Estados Unidos. Pero también después terminada la guerra, Estados Unidos sigue prestando plata y sigue cobrando intereses y sigue acumulando oro. La bolsa de Nueva York se vuelve más importante que la bolsa de Londres. El dólar más importante que la moneda inglesa. Y Estados Unidos comienza a acumular una gran cantidad de oro. Por lo tanto, el centro económico de Estados Unidos tiene un ascenso importantísimo, y los centros económicos de Europa, como Inglaterra, la bolsa de Londres, la lira esterlina, va perdiendo terreno. Estados Unidos asciende, la bolsa de Nueva York se convierte en la bolsa más importante del mundo, el dólar en la moneda más fuerte para el intercambio internacional, y el oro también es acumulado en las arcas de los Estados Unidos, porque con el oro es que pagaban sus préstamos los europeos. Vamos a ver luego también, porque esto es interesante, ¿no? Se había formado como un círculo por el cual, digamos, todo el dinero que salía de Estados Unidos regresaba a Estados Unidos. Estados Unidos prestaba dinero a Alemania para recuperarse. Alemania había quedado perjudicada todavía más con el Tratado de Versalles, que les obligaba a
a pagar indemnización a los países vencedores, su economía también estaba en ruina, entonces necesitaba sí o sí de los préstamos de Estados Unidos. Y de una parte de los préstamos que recibía de Estados Unidos iban directo a las arcas de Francia, de Inglaterra, como indemnización. Y a su vez Francia e Inglaterra le devolvían ese oro a los Estados Unidos. ¿Sí? Se formaba un círculo vicioso de la economía. Y en Estados Unidos, como acumula una gran cantidad de dinero, vienen los años 20, los llamados los años locos. En estos años la sociedad norteamericana pensó que había un crecimiento indefinido, que todo iba en crecimiento. Y así las industrias lo demostraban. Creció la industria química, en especial las que estaban relacionadas con las industrias del automóvil, ¿sí? La industria eléctrica, ¿sí? Que incentivó también a otras industrias por todo el material que necesitaba, cables, plásticos y todo lo demás. La industria automotriz, el modelo Forte, un modelo de autos que era accesible, barato, eh, podía ser comprado por muchas personas, tanto que en 1927 se vendieron 15 millones de este modelo, muchísimo. La industria de la construcción, empiezan a construirse muchos rascacielos, muchas personas tenían casas o viviendas de descanso, por lo tanto la industria de la construcción se movió mucho. El consumo masivo, especialmente de electrodomésticos, ¿sí? Era muy buscado por las personas, por las familias. Todas o la mayoría tenían acceso para comprar esto. Las obras públicas que se reactivaron también es importante porque se construyeron carreteras para incentivar el turismo. Lo mismo se construyeron hoteles en los centros turísticos más importantes. También podemos hablar del crecimiento de la industria del entretenimiento, como la industria del cine. ¿Sí? El desarrollo de la industria del cine, empieza el cine hablado o el cine parlante. La radio se convierte en un instrumento que estaba presente en todas las casas. Se juntaba la familia a escuchar los sermones, a escuchar relatos de eventos deportivos. Sé que era un aparato importante y era el principal medio de difusión. Se utilizaba para hacer las propagandas, para mandar mensajes a la población. Esto es parte de estos años locos, los años 20 en los Estados Unidos. Todo era crecimiento, todo era acumulación de riqueza y la mayor cantidad de la población tenía acceso a todos los bienes y servicios. El rol de la mujer podemos también estudiarlo en este periodo de los años 20 en los Estados Unidos. La mujer que había ocupado el lugar del hombre durante la guerra empieza a buscar su reconocimiento y sus libertades sociales. Así empiezan a concurrir a locales nocturnos y clubes privados y a consumir alcohol, que era prohibido por la ley, digamos, que vamos a ver un poquito eso enseguida. Obtuvieron el derecho a voto, que era muy importante. Empezaron a aparecer nuevos bailes, ¿sí? Que escandalizaban a un sector de la sociedad norteamericana, como el jazz, el foxtrot, el tango argentino, el charleston, considerados provocativos. También la mujer empezó a animarse a fumar en público, algo muy avanzado, ¿no? Que rompía con los esquemas de la época, de la sociedad. El estilo del flapper, el cual se distinguía por la mujer con cabellos cortos y vestidos que le dejaban ver los brazos y las piernas. Y al mismo tiempo Estados Unidos comienza un aislamiento, porque el nuevo presidente, Warren Harding, no quiere integrar la Sociedad de las Naciones, una institución que se había formado después de la guerra para resolver los problemas y no empezar una guerra
no ir directamente a la guerra, sino resolverlo de manera diplomática. Se limita la inmigración para que no lleguen inmigrantes a Estados Unidos, porque estaba en pleno crecimiento económico y todos querían venir. Pero también era una sociedad conservadora. La xenofobia ante los inmigrantes, porque eran sospechados de ser alemanes resentidos que venían a vengarse, o comunistas que venían a traer ideas de la revolución rusa para Estados Unidos, y nadie quería eso. Ahí tenemos a dos personajes italianos, los trabajadores Sacco y Vanzetti, que fueron ejecutados injustamente, digamos, por temor a que sean comunistas. Tenemos también dentro de esta sociedad conservadora y también xenófoba al Ku Klux Klan, la triple K, que tenía miles y miles de adherentes en todos los Estados Unidos, y este grupo era un grupo racista, un grupo xenófobo y anticatólico. Este grupo no surgió en esta década de 1920, sino que ya se lo ya estaba, digamos, vigente hacia finales del siglo anterior, porque este grupo se encargaba, digamos, de controlar, perseguir a todos los esclavos que habían obtenido la libertad. Y después decimos que esta sociedad también era conservadora por la ley seca que se había dictado. Esta ley seca lo que permitía o lo que buscaba era terminar con la producción, la venta y el consumo de alcohol. ¿Pero por qué? Porque se consideraba, la sociedad norteamericana consideraba que el alcohol era culpable de la falta de trabajo, o que las personas no fueran a trabajar, de la delincuencia, ¿sí? Lo veían entonces al alcohol como algo perjudicial para la sociedad. Entonces se debía terminar con eso. Pero la ley seca tuvo un efecto contrario, porque lo que motivó es la organización criminal. Ahí muchos habremos visto alguna película de Al Capone, ¿sí? que se encargaba de traficar alcohol, producir y traficar alcohol de manera clandestina. A lo contrario de lo que se esperaba, el crimen organizado aumentó, la delincuencia aumentó. Así que bueno, tanto es que en 1933, cuando asume otro presidente de Estados Unidos, Roosevelt, va a derogar esta ley, ¿sí? Con una enmienda 21. Y bueno, la producción, consumo y venta de alcohol va a ser legalizado. Bueno, acá vemos entonces también algo más de lo que sucedía en la década del 1920 en los Estados Unidos. El rol de la mujer, Estados Unidos que intentaba no mezclarse con los problemas de Europa, se aislaba, no quería recibir a ninguna inmigrante, especialmente de Europa, y a la vez era una sociedad conservadora, xenófoba, discriminadora, racista, y esto de la ley seca, ¿no? Vamos a ver entrar un poquito más en el tema y vamos a ver cuál es la causa de la crisis del siglo de 1929. Como vimos anteriormente, digamos, la economía real, que es la economía productiva y comercial, crecía rápidamente, mientras que la financiera, que es una economía no tan real, digamos, también crecía. Pero pronto empezaron los problemas. Vamos a ver en la productiva, en el campo. En un primer momento, los campesinos cultivaban grandes cantidades de tierras, invertían en maquinaria, por lo tanto pedían préstamos para eso, y sus productos iban al mercado europeo. Dijimos que durante la guerra vendían alimentos hacia los Estados Unidos, pero también tenían un buen mercado local,
consumían, había muchos, el mercado local de los Estados Unidos, interno, digamos, es importante y consumía mucho. Por lo tanto, eso les permitió al campo acumular riqueza, ¿no? Y seguir creciendo. Pero terminada la guerra, comienza a disminuir la demanda de alimentos de Europa. ¿Por qué? Porque el mercado se recupera. Los productores en Europa empiezan a recuperarse y ya no compran tanto. ¿Sí? Van a empezar a comprar menos cantidad. Por lo tanto, el precio de los productos baja. Y lo mismo sucede con el mercado local. ¿Por qué? Porque Estados Unidos había prohibido el ingreso de inmigrantes. Por lo tanto, la población no sube y el consumo tampoco sube. Entonces comienza a quedarse el campo con un excedente y tiene que dejar de producir en grandes cantidades. Por lo tanto, y obviamente, empieza a acumular menos cantidad de ganancia. Esto va a llevar a las quiebras de muchos agricultores que van a vender sus campos, que van a quebrar, y empieza la crisis en la parte del campo. En el sector de la industria, bueno, ya veníamos viendo también hay un problema. En un principio, la industria creció, lo representamos en la producción de automóviles. ¿Sí? Dijimos que en un principio se vendían muchísimos automóviles porque eran accesibles para todos o para la mayoría y casi todos compraban. Entonces estas industrias empezaron a acumular también una gran cantidad de riqueza, ¿no? De ganancias. Sin embargo, esto no va a durar mucho porque empieza también a haber una crisis. Ya la gente deja de comprar y los depósitos de las fábricas empiezan a llenarse de productos que no pueden vender. Venden muy pocos. Entonces las ganancias de las industrias también empiezan a disminuir. Esto lleva lógicamente a una crisis y posterior quiebra de las industrias. ¿Por qué? Porque ya no generan la mayor cantidad de ganancias que venían haciendo, como lo venían haciendo anteriormente. Y esto va a tener un problema mucho más grave que vamos a verlo ahora a continuación. Y es el sector financiero. Yo les dije que el sector financiero era el problema porque había crecido incluso más que el sector productivo y el comercial, que esa es la economía real, que ya vamos a ver un poquito más hacia el final qué es esto. Los bancos en un principio acumularon mucha cantidad de plata, de dinero, muchísimo, había mucho, porque había dinero circulando por todos lados, entonces todos iban y depositaban en el banco. ¿Y qué hacía el banco? El banco otorgaba préstamos accesibles para toda la población, y muchos accedieron a esos préstamos. Y la mayoría, con esa plata que obtenían de los préstamos, ¿qué hacían? Compraban acciones. ¿Qué quiere decir esto? Que compraban parte de una empresa que ya existía y que como existía dejaba muchas ganancias. Entonces lo único que podían hacer es comprar acciones, se quedaban en sus casas y esperaban que cuando se hacen las balances de las empresas, la empresa les otorgaba las ganancias que les correspondían a ellos. Nadie iba a invertir en nuevas industrias o en los sectores productivos. Eso se llama la especulación. ¿Sí? Todos compraban acciones de las empresas y especulaban con hacerse rico de la noche a la mañana, y eso lógicamente va a llevar a un problema. ¿Por qué? Porque cuando se dan cuenta de que no puede el sector financiero crecer más que el sector productivo, llega lo que sucede acá en el Jueves Negro. El 29 de octubre de 1929, en la bolsa de Nueva York, muchos de los accionistas empiezan a vender sus acciones. Quieren vender porque saben que se viene una crisis. Y ese día hay miles y miles de acciones que están a la venta y no hay nadie quien compre. O sea que el valor de la industria empieza a caer. Ante esta situación, lógicamente todos empiezan a ir a los bancos a retirar sus depósitos porque se viene una crisis económica. Y esto hace que los bancos quiebren. Y muchos pierden plata, pierden su riqueza, sus ahorros. Muchos empresarios, los banqueros, y también las empresas van a quebrar porque no pueden pagar, digamos,
los préstamos que habían obtenido los bancos, el banco no puede recuperar la plata que había prestado y entran en quiebra. Muchos de la noche a la mañana pierden toda la fortuna que habían obtenido a lo largo de los años 20. Y esto lógicamente también va a tener repercusión en los sectores más bajos, en los sectores obreros. ¿Por qué? Porque al cerrar las fábricas aumenta la desocupación. Y al aumentar la desocupación, lógicamente aumenta la pobreza. Y esto es, en definitiva, el comienzo de la crisis. Esto es lo que sucede solamente en los Estados Unidos. Y una cosa que quedaba pendiente es explicarle qué es el sector, cuál es la diferencia entre el sector financiero y el sector productivo o comercial. La economía verdadera, les dije yo hace un rato, la economía verdadera sería los sectores productivos y los comerciales, porque allí se genera realmente la riqueza de las naciones, de las empresas, de las personas. El mundo financiero es un mundo ficticio que no tiene, digamos, un respaldo sólido. El valor del dinero es impulsado por el sector productivo. Y por esa razón, entonces, cuando crece el valor, por ejemplo, de las acciones, se crece el valor del dinero, pero no estaba respaldado por el sector productivo. Y allí es donde se nota una o aparece, digamos, la crisis esta que va a perjudicar en definitiva a todo el mundo. ¿Y por qué digo a todo el mundo? Porque después esta crisis se va a expandir a los Estados Unidos, a Europa. Yo dije en un comienzo que Estados Unidos había prestado o prestaba dinero a Alemania, que estaba en plena recuperación. A su vez, Alemania, con el dinero que obtenía de los Estados Unidos, le pagaba la indemnización, por ejemplo, a Francia y a Inglaterra. Y a su vez, Francia e Inglaterra pagaban sus préstamos a Estados Unidos con el dinero que obtenían de Alemania. Cuando Estados Unidos dejó de prestar plata a Alemania, Alemania no pudo pagarle a Inglaterra y a Francia, y Francia no pudo pagarle el préstamo a los Estados Unidos. Y así empieza la crisis a expandirse por el mundo. Y no tan solo en Europa va a afectar esto, porque muchas empresas norteamericanas que tenían inversiones tanto en Europa como en el resto del mundo empiezan a retirar sus dineros y llevárselo a su país, lo que genera desocupación, pobreza en los países donde estaban. Pero también muchos países le vendían materia prima y alimentos a los Estados Unidos. Y Estados Unidos, cuando entra en crisis, deja de comprar. Lógicamente, esto hace que estos países que producían materia prima y alimentos y que vendían a los Estados Unidos se van a quedar con toda su producción y no van a vender. Y si no venden, los precios bajan. Y si bajan, la economía entra en una crisis. Sucedió también en la Argentina, porque a su vez también Inglaterra, Francia, fueron e invirtieron en otros países y prestaron dinero a otros países. Entonces todos se apuraron en recuperar los préstamos y las inversiones. Y así la crisis se fue expandiendo como un dominó por todo el mundo, por los países más importantes, pero también por los países del tercer mundo. Así que bueno, acá terminamos esta clase. Espero que se comprendan, espero que puedan llevar ese hilo conductor desde principio a final para ver cómo se produjo esta crisis y cuáles fueron las consecuencias a nivel mundial.
Muchas gracias por su atención y espero que participen activamente desarrollando las actividades que se les pide y lógicamente consultando por los canales en los cuales nosotros estamos trabajando.